Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Méndez Domínguez. La materia es electrónica. Estoy en la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la unidad de variables eléctricas. Y estamos por contestar 3 preguntas para la actividad 3. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? La tensión eléctrica es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Y también se puede medir con un voltímetro. Su unidad de medida es voltio y se referencia con una V. La parte de voltaje. El voltaje o la diferencia potencial eléctrica es una comparación de la energía que experimenta una carga entre dos ubicaciones. Para que quede más claro, un ejemplo, un material con una carga eléctrica de más electrones de lo que los átomos puede sostener ionizado negativamente, y un material claramente de electrones ionizado positivamente. Existe la relación de estas dos, que son los dos son magnitudes físicas que impulsan electrones por medio de un conductor provocando flujo de electricidad y corriente. La corriente o la intensidad es un flujo que recorre una materia entre dos ubicaciones. Como tal, como podemos ver aquí, tipos de corriente eléctrica. Existe la continua, que no cambia de valor y tiene una polaridad como tal. Se puede observar aquí que es una línea recta en la gráfica. Y existe la alterna, que no tiene polaridad, que es una línea que varía más en un flujo como tal. Voltaje. En el voltaje podemos observar un circuito. De igual manera podemos observar las ecuaciones necesarias para sacar el voltaje, que es resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2 por voltaje como tal. Ok, la segunda pregunta: ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Como dice aquí el texto, es importante conocer la intensidad eléctrica, ya que conocer la intensidad y voltaje aplicado al circuito nos sirve para calcular la resistencia adecuada que debe tener el circuito para poder protegerlo y así evitar daños en los componentes de este. Se puede visualizar una pequeña imagen aquí, pero para que quede más claro, un ejemplo, podemos poner una batería de carro que transporta electrones de un lado a otro para que en el transcurso del movimiento pueda perder fuerza, lo que hace que la intensidad eléctrica es potenciar la energía hacia evitar que con el paso del tiempo se pierda, manteniéndolo siempre activo. Y como tal, la tercera pregunta es: ¿cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtiene? Bueno, eso es más fácil, ya que se obtiene a partir de la ley de Ohm, el cual podemos llegar a encontrar una forma triangular como tal, pero pues aquí se especifica de una manera un poco diferente, pero pues es lo mismo como tal. Las unidades de medida son voltaje, la cual es unidad de medida es voltio, que se referencia igual con una V, y se obtiene por la fórmula de intensidad más resistencia. Y aquí está un poco más especificado que es lo que se pide. Intensidad de corriente, su unidad de medida es amperio y se referencia por una A, y se obtiene a partir de la fórmula de voltaje sobre resistencia. Y la resistencia, su unidad de medida es un ohmio, que se puede referenciar con este signo que tenemos aquí, y se obtiene a partir de la fórmula voltaje sobre corriente, que es igual a lo que se pide como tal.
Y ya eso sería todo, así que pues muchas gracias.